A ver, a manera de repaso quisiera también ponerles, mostrarles también algo que está en la plataforma, ¿verdad? Subimos la clase pasada, pusimos los links en WhatsApp y veamos, déjenme ver para la clase de hoy. Esta es la quinta clase. Bueno, en la clase pasada, chicos, dejé también unos audiovisuales sobre internet, si quisieran profundizar. Estaba este de eBay y Amazon, que eso tiene que ver con comercio electrónico, cómo es el boom en internet sobre el comercio electrónico. Y está otro sobre el futuro digital, que es como el nacimiento de las comunidades en red y evidentemente pues termina contándonos también un poco de la historia de Facebook. ¿Sí? Aunque en el caso de Facebook hay una película muy buena que se llama The Social Network, que se las recomiendo si de pronto quieren, quieren conocer los datos de cómo se crea esta red social, ¿no? Está también la historia de los estudios de Pixar, también está recomendado para la clase pasada. Eh, Esto tiene que ver con películas animadas por computadoras y claro, esa fusión entre el director John Lasseter, ¿sí? Que es un artista visual, pero se dedica a ser director de películas animadas por computadora, y Ed Catmull, que es el desarrollador, ingeniero, que hace posible el software para poder hacer estas películas animadas por computadora. Entonces me parece interesante esa mirada de estas dos disciplinas, ¿no? O sea, el mundo del arte fusionado con el mundo de la ciencia, sobre todo el mundo de las ciencias informáticas, y cómo el uno colabora con el otro, ¿no? Y producen estas primeras películas del estudio de Pixar. Así que estaba recomendado ese. He puesto también en esta línea del dilema de las redes sociales, les puse esta charla de Marta Peirano, es una charla TED. Es interesante el enfoque de ella, si es que se lo han visto o si todavía no se lo han visto, se los recomiendo. Eh, Porque en el dilema de las redes sociales de alguna manera se toca esta temática de que somos nosotros los usuarios quienes estamos de alguna manera poniendo toda nuestra información, aceptamos estos servicios gratuitos y se trataba el tema este de que bueno, si es gratuito entonces el producto somos nosotros, pero mirando en esta charla TED, que es un evento muy importante, estas charlas TED son eventos internacionales que se dan a veces en países sobre todo, eh, el enfoque que ella le da sobre las redes sociales, ella va más al tema de la información que nuestros celulares le están proporcionando a las empresas de telefonía celular. ¿Sí? Entonces la exposición de ella versa un poco sobre que, bueno, que sí, que hay que poner atención a toda la información que estamos dejando sobre las redes sociales, pero ella como que nos alerta y nos dice, pero indistinto de que tengamos o no apps o estemos usando redes sociales, el tener un celular significa que estamos dando mucha información eh, que está siendo almacenada en las telefónicas. ¿Sí? Entonces les invito a que vean el enfoque de ella, me parecen muy buenos argumentos. Incluso muestra un caso de un alemán que evidentemente pide a la telefónica información y luego ya lo lleva a una empresa de datos para tratar de que esos datos básicamente se devuelven en una hoja de Excel se puedan ver gráficamente. ¿Okay? Entonces les va a llamar mucho la atención para los que todavía no se ven ese audiovisual. Bueno, para hoy avanzaremos un poquito la teoría y quiero hacer un taller en esa continuidad de la automatización, ¿no? De este principio de Manovich. Había recomendado también que ya vayan leyéndose el capítulo 1 del libro de Manovich. Entonces déjenme un poco compartirles y también con eso poder avanzar. Si tienen alguna inquietud, chicos, alguna pregunta, me la hacen, ¿ok? Déjenme buscar la diapositiva de el internet. Aquí está, la historia de internet en imágenes. Porque para hacer el taller de hoy necesito avanzar un poquito en la evolución de internet porque quiero contarles estos fenómenos que van a aparecer
a partir de el año 2000. ¿Sí? Bueno, hablamos ahí de Tim Berners-Lee. Recuerden que Tim Berners-Lee es el padre de la web, esto de la World Wide Web, con estas tres tecnologías de el lenguaje HTML, un protocolo y un navegador, ¿no? Bueno, creo que nos habíamos quedado hasta Google. Hasta aquí, ¿verdad? Cuando aparece en el 98 Google. Digamos que toda la década del 90 se le llama a esta Internet Web 1.0, o sea, la Internet primera versión, ¿ok? Y una característica de esta Internet de los 90 es que el usuario es muy pasivo, ¿sí? Es un consumidor de contenido, es decir, yo entraba a esta Internet, entraba a Yahoo, entraba a Altavista y lo que hacía era consumir el contenido de estas páginas web, ¿sí? Había un administrador de la página que estaba al pendiente de irla actualizando, ¿sí? Para que sea atractivo y yo vuelva otra vez a ese sitio y evidentemente consuma el contenido, ¿ok? Pero, ¿qué sucede a partir del 2000? Comienzan a aparecer unos sitios que yo les denomino un fenómeno, ¿sí? Que después se le va a dar nombre, evidentemente, pero aparecen unos sitios un poco raros y que tal vez al comienzo se pudiera haber dicho que estaban destinados al fracaso, pero ocurrió todo lo contrario, ¿sí? Porque recordemos que estoy hablando de una Internet casi toda la década del 90, donde el usuario le interesaba consumir servicios de la Internet, ¿sí? Está claro, era un consumidor del contenido de la web, ¿ok? Entonces veamos a partir de aquí qué ocurre a nivel teórico. 2001, aparece un sitio que trabaja un concepto que se conoce como wiki, ¿sí? Un wiki, chicos, es una base de datos del conocimiento de tipo colaborativo, ¿sí? Eso es un wiki. Existen un montón de wikis en internet, ¿sí? Hay wikis sobre videojuegos, hay wikis sobre películas, hay wikis sobre arte, ¿ok? Hay muchas wikis. El abanderado, o digamos que el sitio que se nos viene a la mente de manera instantánea cuando hablamos del concepto wiki es Wikipedia, ¿sí está claro? Pero no es la única, quizás es la más grande, ¿sí? La Wikipedia es la wiki más grande, pretende ser una enciclopedia realmente, ¿ok? Que aparece en el 2001. Déjenme recordarles algo. Miren, en el 2001, antes del 2001, si uno quería información de enciclopedias, yo diría que teníamos dos opciones. Uno, los que nos habíamos podido comprar la enciclopedia británica y acudíamos a los trabajos a esa enciclopedia física, eran libros, eran unos tomos de libros. Y la otra opción era los que tenían computadoras, pues recurrir a la enciclopedia Encarta, ¿no? Que era una enciclopedia CD-ROM que creaba Microsoft, ¿sí? Creo que la Encarta habrá llegado hasta el 2007, tal vez, esa enciclopedia, en CD-ROM, ¿okay? En CD-ROM. Y así se hacían los trabajos. Entonces, cuando aparece Wikipedia, bueno, Wikipedia primero tiene sus editores, ¿verdad? Comienzan a crear los primeros artículos, muchos de esos artículos casi un copy-paste de la enciclopedia británica y de mucha información que había en ese momento en la web, ¿ok? Pero este sitio plantea que el usuario sea colaborativo, es decir, que el contenido de la Wikipedia no solamente se sostenga por los editores que pagaba Wikipedia para que vayan creando los artículos, sino que los usuarios también puedan escribir y aportar con muchos de esos artículos, ¿sí? Entonces, déjenme hacer algo para mostrarles eso, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo wiki videojuegos, seguramente pues me ha de llevar al artículo de videojuegos, pero que está en la Wikipedia, ¿ya? Entonces aquí, ¿sí ven? Está este artículo que, déjenme cargar la lupa para mostrarles algunas cosas. Mucho de esto hoy en día les va a parecer obvio, pero no era tanto así cuando esto comienza a salir en el 2001. A ver, lo primero es que este es un buen artículo, tiene referencias válidas en la parte de abajo, así que se considera un buen artículo. Hay que tener mucho cuidado por lo siguiente, y es precisamente porque Wikipedia tiene este concepto de colaborativo. ¿Qué significa eso? Ahí les voy a mostrar. En todos los artículos en Wikipedia yo puedo editar, ¿se ven? Es decir, que yo como usuario puedo colaborar si yo considero que este artículo de videojuegos o le falta algo o dice cosas que yo considero equivocadas, ¿sí? Por ejemplo, dice, un videojuego
es un juego electrónico. A lo mejor yo no estoy de acuerdo en que un videojuego es un juego electrónico. ¿Sí? A lo mejor yo pienso que es otra cosa, ¿no? Entonces Wikipedia me da esta opción que dice editar. Miren, voy a poner el ejemplo. Clic en editar. Van a ver que esto ni siquiera me pide usuario y clave, ¿eh? Y luego me pregunta si quiero usar un editor visual. Le voy a poner que sí, porque me parece que el editor visual de alguna manera es un poco práctico. Le voy a poner que sí. Y a continuación me deja cambiar el artículo. Miren, yo puedo meterme aquí y comenzar. Es un juego electrónico, no sé, básico, ¿ya? En el que una o más personas, no digo personas, le voy a llamar usuarios. ¿Sí ven? Aquí le vamos a completar con la tilde y listo. Vamos a suponer eso, básico y usuarios, ¿no? Y luego voy a publicar. Hay un botoncito acá arriba, miren, que dice publicar cambios, ¿no? Entonces digo, publicar estos cambios. Y aquí Wikipedia me va a decir, bueno, que justifique, ¿no? Que le ponga aquí, miren, un resumen de esta edición, que explique los cambios que he realizado y la fuente de información, ¿okay? Yo, por cuestiones de mostrarles nada más, le voy a poner aquí cualquier cosa, ¿okay? Le voy a poner ABC, ¿sí? Pero aquí yo debería decir bajo qué criterios y argumentos, tal vez algo académico, yo considero que tiene que cambiarse y tiene que incorporarse esas dos palabras. Entonces voy a decirle publicar cambios. Y por unos cuantos segundos, miren, por unos cuantos segundos, el artículo de videojuegos de la Wikipedia tiene la palabra básico y tiene la palabra usuario. ¿Por qué digo unos cuantos segundos? Porque como no he justificado, ustedes van a ver que Wikipedia tiene bots, es decir, software, ¿no? Que está al pendiente de los cambios que hacen los usuarios. Y si este bot, que es una inteligencia artificial, por así decirlo, ve que yo no justifiqué estos cambios, rápidamente regresa el artículo a su versión original. Por eso digo que esto habrá estado unos cuantos segundos, si no es un segundo probablemente, ¿ok? ¿Cómo sé eso? Si le actualizo, le voy a poner refresh, van a ver que esto seguramente debe regresar a su versión original. O sea, me debe quitar básico y me debe quitar usuarios. ¿Sí ven? Entonces déjenme ponerle aquí con Shift para que vuelva a hacer un refresh completo de esto, porque todavía veo que no lo hace. O déjenme salir. Vamos a regresar y vamos a ver Wiki Videojuegos. Por eso es que a veces los académicos pues recomendamos que ustedes estén pendientes. Miren, todavía el bot no lo mantiene, ¿eh? Básico y usuario. Pero esto en algún momento se deshace y vuelve otra vez a su versión original. ¿Sí? Déjenme ponerles a ustedes el link en el chat, porque puede ser que a lo mejor mi red de internet me está haciendo creer que el artículo no se ha cambiado. Les pongo ahí el link en el chat para que ustedes ingresen y díganme si todavía está la palabra básico y usuarios. ¿Ya? Entonces miren, yo he hecho un cambio y de paso no he justificado este cambio, ¿no? Por eso es que no se recomienda, tal vez ustedes lo han de haber escuchado de sus profesores, que no se recomienda que se use a la Wikipedia como una fuente de información primaria, ¿sí? No se recomienda porque tan fácilmente un usuario puede modificar y poner cosas sin argumentos. Ese es el inconveniente principal, ¿no? O sea, está bien que un usuario ponga y cambie conceptos, pero que dé, digamos, argumentos válidos para que se mantenga ese concepto en el tiempo. ¿Está bien? Pero si ustedes buscan en internet casos con Wikipedia, se van a enterar que hay usuarios que intencionalmente van y cambian cosas de artículos de la Wikipedia, como por ejemplo el problema de los nazis, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte y cosas por el estilo, de tal manera que uno lo que lee está sesgado el artículo, ¿sí está claro? Hay un usuario que intencionalmente lo modificó, el artículo, inclusive ese usuario dio argumentos, entonces el artículo se mantiene en el tiempo, unos cuantos días, unos cuantos meses, y usted por error puede ir a ese artículo y considerarlo que es cierto, ¿no? O sea, yo podría poner ahí en el artículo sobre Ecuador que la capital de Ecuador es Guayaquil, lo puedo cambiar rápidamente, ¿ok? Y podrá estar algunos segundos, algunos minutos ese cambio, y alguien puede acceder en ese momento y decir, ah, la capital de Ecuador ha sido Guayaquil, no ha sido Quito, ¿no? Entonces, por eso es que no se recomienda.
En todo caso, el funcionamiento de las wikis es así, es colaborativo, ¿sí está claro? Esa es la naturaleza de los wikis, ¿no? Todo wiki permite al usuario hacer esas modificaciones. Y esas modificaciones, algo que no les mostré, déjenme volver aquí a este artículo, déjenme hacerle un refresh, es que aquí arriba, aparte del editar, está ver historial, ¿sí ven? Entonces, si yo pongo ver historial, vamos a ver acá, miren, aquí está registrado todos los cambios, y no sé si noten algo, la IP, ¿se ven? La IP de esos cambios, ¿sí? Yo puedo ver aquí qué han hecho, ¿sí ven? Hasta puedo yo decidir deshacerles eso, ¿no? Miren, hay unos que están en discusión todavía, o sea que se están revisando, no se aprueban todavía, pues se están revisando. Y aquí está todo el historial de quienes han ido modificando, miren, y la fecha, quienes han modificado esto y que han aportado sobre este artículo. ¿Sí ven? Yo debería hacer este. Lo que pasa es que como yo no hice el login, y aquí está mi IP, si ven 190, 154, 28, 34. ¿No? Y dice, está todavía en discusión. ¿Sí? Está todavía en discusión. Bueno, entonces miren que queda registrado quién elaboró ese cambio, ¿no? Quién hizo ese cambio, ¿ya? Entonces déjenme salir aquí. Ah, otra cosa más. Wikipedia es como el abanderado, pero wikis hay muchas en internet, ¿ok? Quizás la más grande es Wikipedia, pero wikis hay muchas. Les voy a poner, por ejemplo, una de un videojuego, ya que yo estoy en esa línea de los videojuegos. Voy a poner Wiki Doom. No me interesa el artículo de la Wikipedia sobre el juego de Doom, sino encontrar una wiki como esta. Aquí está, esta aquí dice doom.fandom.com wiki. ¿Sí? Está Doom Wiki. Esta es una wiki sobre Doom y van a ver que hasta el diseño de la página es totalmente distinto, pero sigue el mismo concepto. La idea de esta wiki sobre Doom es que nosotros los usuarios aportemos cosas sobre este videojuego, ¿no? Voy a ver aquí qué nomás tiene. Tiene diferentes versiones del juego. Déjenme por acá. Los juegos anteriores que fueron precursores a Doom, ¿no? Y si yo ingreso, vamos a ver, si yo entro aquí sobre el videojuego en sí, miren, tiene los hipertextos, si ven, logo de Doom, software, y esto funciona como la wiki, O sea, por ejemplo, Phobos, que es la estación, voy a dar clic aquí y me tiene que llevar, como lo haría en Wikipedia, ¿verdad?, a explicarme qué significa Phobos. Phobos es una estación dentro del videojuego, ¿no? Y así sucesivamente, miren. Entonces, wiki es un concepto, ¿sí? Es, como yo decía, es una base de datos del conocimiento colaborativa. Hay muchas wikis en internet, pero es evidente que la más representativa y la que primero se nos viene a la cabeza es Wikipedia por su tamaño. ¿Sí está claro? Por su tamaño. Es una enciclopedia mundial, por así decirlo, y acapara pues casi mucho del contenido que inclusive en otras wikis también se da, O sea, pueden haber wikis sobre el videojuego de Doom, pero en Wikipedia también he de encontrar información del juego de Doom, seguramente, ¿ok? Pero no va a ser especializado, esa es la diferencia. Lo que está en Wikipedia sobre Doom no tendrá cierto límite, ¿sí está claro? No va a ser tan especializado ni detallado. Entonces ahí es cuando yo necesito realmente encontrar una wiki sobre Doom, porque en esa me voy a encontrar con mucha más información. Ustedes pueden buscar wikis sobre cine o sobre una película en especial para ver si alguien ha creado una wiki sobre eso, wikis sobre las diferentes artes, sobre la música, sobre instrumentos. A lo mejor hay una wiki sobre el piano y que me cuenta toda la historia del piano, su creación, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, eso quisiera un poco aclararlo, ¿sí? Wiki no es decir Wikipedia, ¿sí? Wikipedia es un sitio más que está en la categoría de los wikis, ¿ok? Y es la que se ha hecho la más popular. Entonces, este fenómeno, porque recuerden que yo lo estoy planteando como un fenómeno, aparece en el 2001 y la parte interesante es que ya no solamente los que están detrás de Wikipedia están poniendo el contenido, sino que este sitio invita al usuario a que sea colaborativo y que sea el usuario que también ayude a poner el contenido de la red. ¿Sí ven?
Aquí tienen a los fundadores, Jimmy Wallace y Larry Sanger. Sanger es el que hace el sitio, es como el programador de Wikipedia. Wallace normalmente siempre es el que está en las charlas, en las conferencias, invitando a los usuarios a que la red crezca más. ¿Ya? Entonces, dejemos esto ahí. Wikipedia, 2001. 2003 aparece un fenómeno en Estados Unidos, una especie de red llamada MySpace. ¿Sí? MySpace no era una red social a toda regla, porque MySpace, cuando es lanzada en el 2003, la idea de MySpace era poner bandas musicales y seguidores o fans. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en MySpace, las primeras páginas que vi en MySpace eran las diferentes bandas. Por ejemplo, Metallica creó su página en MySpace y lo que hacían los usuarios, me incluyo inclusive, era como registrarnos en ser un seguidor de esa página, y así estábamos enterados de todo lo que estaba haciendo Metallica, por ejemplo, los conciertos, si estaban trabajando en algún nuevo álbum, alguna nueva canción, ¿verdad? Entonces era como un nexo directamente con los fans. A nivel local o a nivel latinoamericano aparece también un fenómeno interesante que se llama Hi-Fi, ¿sí? Hi-Fi es una red, pero tiene connotaciones más de red social, en el sentido de que ya tenemos este vínculo entre contactos, ya no se trata de bandas musicales, sino unir a las familias, unir a los amigos, ¿no? Compartir información. Pero en ambos casos, MySpace y Hi-Fi, chicos, tenía esta tónica de que ya no eran los usuarios, o mejor dicho, ya no eran los administradores de MySpace o Hi-Fi quienes estaban preocupados todos los días por poner cosas, sino que eran los usuarios y las bandas, y en Hi-Fi eran los usuarios quienes estábamos preocupados de poner información ahí, ¿no? Poner fotos, subir, poner mensajes, textos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Poner contenido multimedia. Entonces eran los usuarios quienes de alguna manera manteníamos a estos sitios, ¿no? Entonces este es otro fenómeno. He puesto que no lo considero un fenómeno, pero es interesante porque en el 2004 se aviva esto de la guerra de los navegadores, ¿verdad? Digamos que gana Internet Explorer, pero en el 2004 le aparece un fuerte contendiente a Internet Explorer, que es Firefox, con una característica que no sé si ustedes la recuerden, que es la navegación por pestañas, algo que no se le había ocurrido ni a Netscape, ni tampoco se le había ocurrido a Internet Explorer, ¿no? A Firefox se le ocurre que en vez de abrir diferentes ventanas por cada página, se tienen que abrir unas pestañas, pero dentro de la misma ventana, ¿no? Y eso lo hace muy popular, es una característica bastante innovadora que incluso creo yo lo hace bastante popular en los usuarios, ¿no? Entonces se aviva otra vez esta guerra de los navegadores. 2004 aparece Facebook. Miren, Facebook toma este concepto de las redes, y siempre que hablamos de redes sociales pasa lo mismo cuando hablamos de las wikis, ¿no? Cuando digo wiki, Wikipedia. Cuando digo redes sociales, Facebook es la primera que se nos viene a la mente. No es la única red social. Ya hemos visto que Hi-Fi, MySpace fueron, digamos, precursoras de redes sociales a nivel web. Porque a nivel de comunidades, y ahí yo les invitaba a que se vean el documental de Internet, El futuro digital, ahí ustedes van a ver que las primeras comunidades en Internet, tipo así redes sociales, por decirlo así, estuvo en la música, ¿sí? Cuando programas como Napster, ¿no? Que eran programas para compartir archivos de música MP3, creaban comunidades, ¿sí? Los usuarios compartíamos la música, compartíamos nuestros archivos MP3, muchos ampliados o ripiados de CDs, ¿no? Y los compartíamos con nuestras comunidades. Entonces desde ahí ustedes van a ver que el documental habla que no es Facebook quien realmente crea esto de las comunidades. Ya en la Internet de fines de los 90, principios de los 2000, ya se hablaba de comunidades, ¿no? Lo que pasa es que estábamos vinculados mucho con la música. Y luego esto se pasa a versiones web como lo es MySpace o como lo es Hi-Fi. Y luego 2004 pues aparece Facebook, ¿sí? Yo les invito a que se busquen el documental de Social Network. No es un documental, es la película realmente, de Social Network, para que ustedes vean, porque tiene sus bemoles esta historia de Facebook, así como cuando se creaba Apple, o los comienzos de Apple y Microsoft,
van a ver que Facebook, pues también es interesante conocer la historia y también por qué Mark Zuckerberg, muchos lo terminan odiando como a Bill Gates, ¿no? Esta película narra muy bien los hechos que se suscitaron ahí. Y también hay una especie de robo de ideas ahí, ¿eh? En el caso de Facebook también hay un robo de ideas ahí. No es a Mark a quien se le ocurre el concepto de redes sociales, sino que van a ver que son a otros, a los hermanos Winklevoss, que son estudiantes de Stanford, a la cual Zuckerberg roba la idea. ¿Okay? Y ahí les dejo para no contarles toda la historia de la película. ¿Okay? Pero en todo caso aparece este fenómeno Facebook, y Facebook también no se encargan, o sea, no es Mark Zuckerberg quien está pendiente de ponernos cosas, sino que somos nosotros mismos, los usuarios, quienes ponemos el contenido de la página web, ¿sí está claro? Es un fenómeno extraño y los usuarios están dispuestos a hacer eso. 2004. 2005 aparece otro sitio en internet conocido como YouTube, donde nos plantea algo muy parecido, ¿no? En vez de que YouTube sea el que ponga todo el contenido para ser consumido, YouTube propone que los usuarios creen sus canales y sean los propios usuarios quienes pongan ese contenido, ¿verdad? Que hoy en día los conocemos como los YouTubers, ¿verdad? Y los usuarios están dispuestos a hacer eso, ¿sí? Los usuarios se volcan rápidamente a Facebook, a YouTube, para poner el contenido, ¿no? Luego en el 2006 aparece Twitter, otro sitio web donde ocurre lo mismo. Somos los usuarios quienes a través del microblogging, porque Twitter es un microblogging, esas cápsulas de texto que en un comienzo estaban limitadas, creo que ahora nos permite 240 caracteres, ¿verdad? Al principio era mucho menos, pero somos nosotros los usuarios quienes sostenemos el contenido de la red como tal, ¿sí está claro? No es Twitter quien está pendiente de qué ponernos el día de mañana, sino que nosotros mismos, los que creamos cuentas en Twitter, ponemos el contenido, ¿verdad? Y tiene esto de los seguidores y cosas por el estilo, ¿no? Sigue este fenómeno. Hasta aquí. Entonces, todos estos fenómenos, Twitter, YouTube, Facebook, MySpace, Hi-Fi, Wikipedia, en el 2004, ¿verdad? Aparece un académico conocido como Tim O'Reilly. Se los voy a presentar. Déjenme cerrar esto de aquí un momento. Yo siempre digo, este es el otro Tim, porque el primero era Tim Berners-Lee. Tim O'Reilly. En el 2004, él da una conferencia, esta de aquí, y él habla de estos fenómenos, ¿no? Él dice, algo está pasando en la internet. Estamos pasando de usuarios pasivos, que es la red de los 90, a usuarios que están dispuestos a colaborar con wikis, con blogs, con videoblogs, en el caso de YouTube, con redes sociales, donde la red social, el contenido lo crea y lo pone el usuario, ¿verdad? Entonces Tim O'Reilly dice, ya, esto hay que darle un nombre, esto es ya la web 2.0, esto ya no es la internet de los 90. Y aquí todos estos fenómenos vamos a tener que agruparlos en este concepto llamado web 2.0. Tim O'Reilly, que es el que está en la imagen, todavía está vivo, él es el que acuña esta palabrita web 2.0, o sea, nos habla de una internet versión 2. Y por eso el libro que yo les he compartido, ¿verdad? Habla sobre la web 2.0. Es un poco en profundidad todos estos fenómenos. Yo he tratado de simplificar los que he considerado los más importantes, pero redes sociales, chicos, hay muchas más, ¿no? Luego aparece Snapchat, luego aparece Instagram, los programas de mensajería, ¿no? Aparece WhatsApp, aparece Telegram, etcétera, etcétera, que aparecen otras redes sociales, no solamente Facebook, que van a estar ahí, ¿no? Ahora tenemos TikTok, que es una nueva red sobre videos cortos, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿no? Yo ahora veía una red que estaba llamando mucho la atención, que es Clubhouse, que es una red que empezó como una apps, pero para los iPhone, ¿verdad? Donde la idea es como transmitir audio, ¿verdad? Son creaciones de salas, se transmite audio, hay, digamos, los ponentes importantes,
sea, las personas que están dialogando, y el resto nos anexamos a ese diálogo y estamos escuchando. Podemos participar si pedimos permiso, ¿no? Y algo por el estilo me parece que Twitter también está creando, algo así como el Space, me parece que es el nombre que le quieren dar en Twitter, que algunos usuarios lo han podido probar en versión beta, ¿no? Pero es la misma idea, y es una aplicación que está para los iPhone llamada Clubhouse. Creo que recientemente ya han de haber creado la versión para Android, ¿sí? Entonces, hay toda una explosión de redes sociales en diferentes ámbitos, ¿no? Hay redes sociales para citas, etcétera, etcétera, ¿ya? Quizás en las diapositivas me olvidé de poner el fenómeno de los blogs. Los blogs aparecen en el 2003, ¿sí? El concepto blog aparece en el 2003 de la mano de WordPress, ¿sí? WordPress, vamos a poner aquí, es un fenómeno que aparece en el 2003. Por eso es que WordPress no es tan nuevo, inclusive es más viejo que Wix, ¿sí? Wix es más reciente. Entonces WordPress, miren, apareció en mayo del 2003, ¿sí ven? Mayo del 2003. Entonces WordPress es un software, una especie de plantilla para hacer páginas web, pero que utiliza el concepto blog. Y aquí quisiera ya como resumir, ¿no? ¿Cómo se llaman estos fenómenos? El primero, los wikis. Ese es el primer fenómeno. No digamos Wikipedia. Recuerden que Wikipedia es como el mejor ejemplo de los wikis, ¿okay? Sino los wikis, ¿no? Que son bases de datos del conocimiento colaborativas, los wikis. Aparecen los blogs, ¿no? Que son bitácoras que los usuarios estamos dispuestos a contar, ¿verdad? Escribir lo que nos está sucediendo, ¿verdad? Ese es el segundo, los blogs. Luego aparece el microblogging. El microblogging son cápsulas de textos cortas, eso es microblogging. El abanderado del microblogging, Twitter, ¿ok? Cápsulas de texto cortas. Luego aparece el videoblog. En el videoblog, el referente, bueno, siempre va a ser YouTube, ¿ok? A pesar de que hay otros sitios como Twitch, por ejemplo, que es una página de videos, pero exclusiva de videojuegos y de transmisiones en videojuegos, ¿ok? Y las redes sociales, ¿sí? Esos son como los nombres de estos fenómenos, ¿sí? Las redes sociales, ya saben que en redes sociales el abanderado es Facebook, pero hay un montón de redes sociales y cada una va a tener su tónica, ¿no? Hay redes sociales vinculadas a la fotografía, hay redes sociales orientadas más al audio y cosas por el estilo, ¿no? Hay redes sociales más orientadas al chat, ¿ok? Y así por el estilo. Entonces, ahí están los nombres y son nombres que ustedes se van a encontrar en el libro este de Web 2.0. De todos estos fenómenos yo he querido, como estamos en esta línea de internet y queremos seguir esto del net art para luego pasarnos al arte con los lenguajes como el HTML, etcétera, etcétera, vimos la automatización que plantea Manovich y usamos a Dreamweaver para clarificar esa automatización. Quiero seguir en esa misma línea y de todos estos fenómenos de la web 2.0 yo he seleccionado al blog, ¿sí? Yo he seleccionado el blog y quiero trabajar con ustedes a WordPress para que vean dos cosas. Primero, un fenómeno de la web 2.0 en la práctica, el caso de los blogs, y segundo, el concepto de Manovich como principio, la automatización aplicado a un servicio de la web 2.0, ¿sí? Entonces, no necesiten alguna consulta para empezar a hacer el taller, para llevar la teoría a la práctica.